Bueno, esta noche es muy importante de que nosotros podamos poner como primera medida un corazón sincero delante del Señor, dispuesto a que seamos enseñados, exhortados por su palabra y que podamos verdaderamente cambiar, porque ese es el propósito. Eh, Creo que no debemos nosotros los predicadores usar la Biblia simplemente para ilusionar, emocionar o motivar, sino que en verdad la palabra que tiene poder sea para transformación, principalmente para la conversión y para la transformación. Pero lo que tenemos que entender nosotros también es que es muy importante que nosotros vayamos con una actitud correcta a escuchar la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? No estar por estar, no escuchar por cumplir, sino es como sentarse a la mesa esperando verdaderamente que llegue el manjar que deseo comer. Y la palabra de Dios tiene que tener esa preeminencia en su vida también, especialmente esta noche, porque el predicador expone la palabra y trae un bosquejo estudiado, analizado, pero probablemente que alguna frase, alguna palabra, algún texto de esta explicación bíblica sea suficiente para que usted cambie, para que usted sea transformado, y eso no lo hace el predicador, eso no lo hace ningún predicador, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios, y que genera lo que ningún hombre puede hacer, que es la conversión, la transformación. Entonces les invito a usted que en este momento todos sus pensamientos, sus emociones, sus angustias, las ponga en las manos del Señor, descanse en Él y prepárese usted también a poder recibir el testimonio de la palabra de Dios en su vida. Es importante, ¿sí?, para que lo que hagamos o lo que llegue a su vida conforme al Señor, su propósito, sea prosperado. Bueno, quiero dar como una ilustración en que muchas veces, o más en este tiempo, sea a través de las redes sociales o del uso del internet, de la comunicación, han habido y hay especialmente una plataforma que creo que es muy consumida por todo el mundo, que es Netflix, ¿sí?, donde uno puede ver películas, series, documentales y poder tener de alguna forma un pasatiempo. A veces cuando se anuncia la inauguración o el lanzamiento de alguna película muy taquillera, que contiene buenos actores, y se crea la expectativa. Veo que muchas veces dice tal fecha se va a dar esta película, ¿sí?, o tal fecha va a continuar la serie con tal temporada. Y es como que los que les gustan ver películas o les gustan ver series o entretenerse, esperan ese momento. Bueno, llega el momento de ver esa película, el estreno de esa película, y probablemente después que la ven y que son impactados, que les gusta el mensaje, que vieron los efectos cinematográficos que han habido, los actores, la trama, queda muy lindo, ¿sí? Por lo general dice, compartamos para que vean otras personas la película o se comentan la película. Y es muy probable que si alguien te dice que veas una película que ya la viste, tú le digas, ya la vi. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos esa actitud? Porque bueno, cuando uno lo ve la primera vez es impactante, tal vez cuando uno lo ve con segunda vez es cuando encuentra mayores detalles, cuando ya está entendiendo la película, pero verla 3 veces, 4 veces, no creo que nadie lo haga, aunque hay algunos que les gusta demasiado alguna película que son capaces de verla todas las veces que la pase. Como a mí me engancha, por ejemplo, con Volver al Futuro, no sé cuántas veces la vimos, ¿sí? O como muchos de nosotros, por ejemplo, hemos lamentado la noticia de que ya no van a pasar en ningún canal del mundo la serie del Chavo del Ocho. Que yo tengo desde 50 años y desde que soy niño nunca la han dejado de dar y siempre que uno podía la miraba. Entonces hay cosas que a veces atraen y no nos cansan. Pero el problema es cuando ya se pierde el sentido del impacto y es como que ya se cae en que, ya la conozco, ya la vi, y es como que ya no entra en nuestro impacto de sentir realmente cómo fue la primera vez. Hay que tener cuidado de que la Biblia, con algunos textos que son demasiado conocidos, pierdan el impacto, pierdan la esencia. Porque si yo le diría, ¿conoce Juan 3:16? Yo creo que todo el mundo evangélico conoce Juan 3:16.
Yo creo que hay textos como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que hay muchos textos, o el mismo Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Hay muchos textos que podríamos decir son textos favoritos, muy hermosos. Hasta hay cuadritos, hasta hay llaveritos, hay señaladores con esos textos. Pero el tema es que caemos en el peligro de conocerlo tanto que perder la eficacia y el poder que tienen esos textos y esa palabra del Señor. Y es como que simplemente lo damos por conocido o por sabido. Bueno, el texto que hoy quiero tocar es un texto de los más famosos, de los más conocidos, de los más utilizados, a veces erróneamente, porque se lo usan más bien para evangelizar, pero es un texto que está especialmente dirigido al pulmón de la iglesia. Y es un texto que todo el mundo cristiano lo ha leído, lo ha citado o que lo ha escuchado, incluso como dije, como en la parte de la evangelización se ha usado quizá en forma incorrecta y hasta usando cierta ilustración incorrecta, fantasiosa, de que tenemos un picaporte por dentro de nuestro corazón y que hay que abrir la puerta. Yo creo que ya se da cuenta cuál es el texto. Es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y justamente ese texto va a ser utilizado para la exposición de la palabra en su contexto, que es justamente desde el versículo 14 al versículo 22. Pero quiero leer primeramente el texto porque sé que todos lo conocemos, todos lo recordamos, pero quiero que veamos en el Espíritu el valor y la importancia de esta palabra. Y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es un texto muy conocido, muy famoso. Pero ¿ha perdido el sentido para usted? ¿Ha perdido el valor para usted de esas palabras? ¿Es simplemente conocerlo de memoria, simplemente saberlo de memoria, o es que sigue siendo vigente como un contexto de un profundo reclamo de parte de Dios a una iglesia que existió y que esta carta fue dirigida y llegó a esa iglesia y que no era para nada buenas noticias? Este es un mensaje a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis se registra 7 cartas a 7 iglesias. Y por esa razón es que nosotros vemos que ese texto, cuando es sacado del contexto y se lo utiliza para evangelizar, es como que nos olvidamos que ese texto no es para evangelizar, porque está específicamente dirigido a una iglesia, o sea, una iglesia ya cristiana que había sufrido un desgaste y que había entrado en un estado donde era digna de ser reprochada. Es probable que estas 7 iglesias representen a 7 etapas o 7 estados de la iglesia en sus distintos momentos. Y es muy factible, es muy posible, de que al ser esta la iglesia de la Odisea, la última, la séptima, la que se hace mención, tal vez sea muy posible de que esté dirigida aplicativamente a la iglesia cristiana en el mundo del siglo XXI, a nosotros. Porque es probable de que nosotros tal vez no nos demos cuenta lo que el Señor observa y lo que el Señor demanda. Y lo que quiero hacer notar en esta reflexión, en este sermón, es justamente que hay una puerta cerrada y que este es un mensaje, un llamado al arrepentimiento. Y es lo que quiero que nosotros meditemos. Por eso les invito ahora que leamos así todo el contexto del versículo 14 al versículo 22 de este capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice así: escribe al ángel. Acuérdense que Jesús, el resucitado y glorificado, le está hablando en visión al apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos, y que este libro es un libro que estaba dirigido especialmente para las iglesias que estaban sufriendo persecución, que estaban teniendo un momento difícil. Pero comienza diciendo que Él es el autor de la carta. Jesús es el que dirige la carta
por medio del apóstol Juan, y no dice quién era el pastor o quién era el líder, pero sí le dice, escríbele al mensajero, por eso es la palabra ángel, ¿sí? Al mensajero, de la iglesia de la Odisea. Y dice así, he aquí, el Amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, dice esto. No hay duda que Jesús se presenta en las otras cartas de distintas formas, y acá vemos nosotros que para entrar en la atmósfera de esta demanda, se presenta como el Amén de Dios, la veracidad absoluta de Dios, como el testigo fiel y verdadero, que Él no miente, que Él dice la verdad, y principalmente como el autor, el creador de todas las cosas. Este es uno de los textos que los testigos de Jehová deforman bastante, haciendo uso justamente en mala interpretación para decir que Jesús es creado por Dios para que Él sea el creador de todas las cosas, al interpretar que el principio de la creación de Dios dice esto. No, Él es el creador, Él es Dios, es el creador, por lo tanto tiene toda autoridad para escribir. ¿Qué es lo que dice? Vemos 2 puntos después de la presentación de la carta. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Debes comprarte vestiduras blancas para vestirte. También dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nosotros muchas veces aplicamos al revés. Nosotros reprendemos, castigamos a los que no amamos. Pero dice acá, haciendo alusión a la paternidad que Él tiene sobre nosotros, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina el versículo 22 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estructura de estos versículos del capítulo 3, del 14 al 22, son 5 puntos que estructuran el concepto en el cual nosotros podemos sacar la enseñanza. Lo primero que nosotros vemos es la demanda del Señor al decir, escribe el mensajero de la iglesia, escribe al líder, al responsable de la iglesia, porque él debe saber esto. Lo primero es que nosotros vemos es que Dios nunca descuida a su iglesia, jamás. La iglesia es una en todo el mundo, pero todas las iglesias locales que hay por todo el mundo son también observadas, vigiladas y atendidas por el Señor, porque Él es el Señor de su iglesia. Lo segundo que vemos del versículo 15 al versículo 17 es la profunda evaluación y observación que hace cuando dice, yo conozco tus obras. No hay nada que se pueda esconder del Señor, ni tu vida, ni mi vida, ni nada de lo que hacemos nosotros individualmente y como iglesia. Yo conozco tus obras. Por eso es que Él, en esa observación y esa evaluación, no tiene nada bueno para rescatar. Esta iglesia no fue reconocida nada bueno que haya hecho. Dice justamente que esa observación trajo aparejado
que Jesús veía lo que la iglesia no veía. La iglesia tenía una mirada equivocada de sí mismo, pero Jesús miraba otra cosa. Eso vemos nosotros del tercer punto de esta estructura del versículo 18, que habla de un consejo. Yo te aconsejo. Es un consejo porque vemos nosotros amor de parte del Señor. Dios está queriendo que nosotros reaccionemos, o que esta iglesia reaccione y se dé cuenta de su error a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Antes que suceda algo. ¿Qué cosa? Antes de que sea desechada. No estoy hablando de un tema doctrinal de pérdida de salvación. Pero hermanos, nosotros vemos que está diciendo que si no cambia, si no se arrepiente, es algo como un agua tibia que provoca vómitos. Está hablando de algo no agradable, algo que no le agrada al Señor. No sé si a usted le gusta tomar agua tibia. Por lo general el agua tibia sirve para hacer algunas curaciones en la garganta cuando está un poco lastimada. Pero nadie va a ir a tomar agua tibia, o prefiere caliente o prefiere fría, pero tibia no. ¿Por qué? Porque está hablando de algo desagradable. O sea que está diciendo literalmente que Jesús, hay cosas que observa en su iglesia que son desagradables a sus ojos. Y es importante que nosotros veamos que Él denuncia porque observa, pero a la vez el Señor está dando consejos por amor para que a tiempo haya un cambio, una reacción. Entonces lo que tenemos que ver nosotros es lo siguiente. En la parte cuarta de la estructura vemos nosotros el motivo de por qué lo hace y la recompensa de aquellos que obedecen. El motivo está en el versículo 19 cuando dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, lo impulsa su amor. No va a dejar nunca abandonado un padre a un hijo porque no hace las cosas bien, sino que va a insistir enseñándole y corrigiéndole por amor para que logre ser una persona de bien. Jesús no va a dejar nunca a su iglesia. Y si Él hace esto es porque ama a su iglesia y quiere corregirla. Por eso es que Él reprende, exhorta, castiga, disciplina, se muestra severo, se muestra celoso, porque Él nos ama. Pero no vemos nosotros que otra cosa nos está diciendo más que el Señor. ¿Estamos teniendo un problema con audio? A ver, no sé. Hola, hola, ¿se escucha bien? Espero que se escuche bien, ¿sí? Bueno, estas cosas nos pasan en la iglesia, pero bueno. Continuamos. La recompensa es lo que dice el versículo 20 al 21 cuando dice: al que venciere. ¿Qué es vencer? El que oye su voz, el que oye su llamado de atención y abre la puerta. Entonces es lo que hace justamente que haya una recompensa. Maravillosa la recompensa. Y termina diciendo justamente como un legado: el que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Esa es la estructura de nuestro sermón hoy. Pero yo quiero resaltar algo y quiero que nosotros podamos observar tres cosas principales que nos deja como enseñanza. Necesitamos ver claramente esto, que cuál es la condición que la iglesia es observada por el Señor, principalmente cómo nos vemos nosotros, cómo nos consideramos, cómo nos calificaríamos nosotros como iglesia, qué es lo que Dios ve en la situación de la iglesia, y vemos nosotros como que hay un llamado al arrepentimiento, que hay algo que debemos hacer como iglesia, y por supuesto también debemos ver cuál es la recompensa final de esta historia. Vamos a ver lo primero. En verdad que es de las 7 iglesias, es lo más triste que podemos encontrar aquí. Si bien es cierto en las otras, Dios siempre ha recalcado cosas buenas y cosas malas que se hacen. Y también le dice qué es lo que tiene que hacer y cuál es la recompensa. Pero esta iglesia de la Odisea es la que me llama mucho la atención, y yo creo que todos hemos observado que no tiene nada bueno de qué resaltar. Pero sí vemos nosotros de que hay una promesa mayor todavía que las demás. Lo que sí podemos ver nosotros es que primeramente veamos cómo era la situación y la condición de esta iglesia. Y para esto les invito, hermanos,
a que nosotros podamos hacer uso de nuestra imaginación para ver este cuadro, para ver quizás los que somos de la iglesia local nuestra, imaginarnos cómo es nuestra iglesia, todos nosotros adentro con la puerta cerrada, y los que no son de nuestra congregación local, pero usted va a su iglesia, imagínense usted también que está dentro de su iglesia, de su templo, de su capilla, con la puerta cerrada. Bueno, imagínense todos así, en esa condición. Así que usted quiero que vea con su imaginación primeramente lo que pasa afuera de la iglesia, lo que está pasando afuera de la iglesia. ¿Y cuál es la imagen que se presenta? Bueno, hermanos, esto es algo trágico, es una tragedia. Esto es como prepararnos para la final del Mundial de Fútbol y nada más y nada menos que nos olvidamos de Messi. Si estamos por correr la carrera de Fórmula 1 en la gran final y nos olvidamos del mejor piloto del mundo de nuestra escudería. Esto no es un detalle menor. Esto no es algo que tiene que pasar desapercibido. No es algo que tenemos que decir, amén, qué hermoso mensaje, sino verdaderamente tomarnos la cabeza si algo así estamos viviendo nosotros en este tiempo. Es que nosotros no podemos tomar la palabra del Señor simplemente para motivarnos o sentirnos bien, sino que podamos ver que en ella está la evaluación de los ojos profundos del Señor de nuestras vidas, y de esa forma el Señor nos está llamando a lo que debemos hacer. Y lo que vemos es esto, es esa imagen. Una iglesia adentro, una puerta cerrada, y nada más y nada menos en el versículo 20 diciendo que Jesús está afuera. Afuera. No quiero llevar a la imaginación lastimosa que se da cuando se predica el Evangelio erróneamente utilizando esto, diciendo, pobrecito, Jesús está afuera, abre la puertita de tu corazón. No, mis hermanos. Él es el Rey. Él es el victorioso. Él es el que está dando una oportunidad a la iglesia que se arrepiente y cambie. Y lo que vemos nosotros aquí es un cuadro terrorífico, es un cuadro catastrófico. Es lo peor que puede pasar a alguien que dice que es cristiano y olvidarse de Cristo. Y saben, mis hermanos, una iglesia cree que tiene todo, pero si no está el Señor, no tiene nada. Ahora, es importante que la Biblia, a través de toda la Escritura, habla de puertas, distintas puertas. El uso de las puertas es correcto, es buena. El Señor cerró la puerta del arca después que subió Noé con toda su familia y los animales que ya estaban adentro. Y vino el diluvio. Nosotros vemos claramente que las puertas han sido siempre una expresión a través de la palabra hasta llegar a Jesús decir, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Claramente las puertas hacen referencia a la entrada triunfal de Cristo. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el Señor, el que triunfó. Él es el Rey de Gloria, porque nadie vino y ascendió como Rey de Gloria, sino solamente Jesucristo. Y encontramos aquí otra puerta. Pero la puerta es natural, se necesita puerta, porque la puerta es para marcar límites, la puerta es para dar seguridad, la puerta es para dar protección, la puerta es para demarcar propiedad privada y lugar público. Y obviamente la puerta habla de intimidad, como dice Jesús enseñando a orar, entra a tu aposento y cierra la puerta y busca a tu Padre que está en lo secreto. Pero creo que el único caso que es peligroso es que la puerta esté cerrada, todos nosotros estemos adentro y Jesús esté afuera, como esta iglesia, como es este el caso. Y por eso es que no podemos decir que está bien o está mal tener la puerta, sino cómo está y delante de quién está cerrada la puerta. Entonces, nos podemos llamar la atención, decir, pero ¿por qué si Jesús cuando ha sido resucitado, cuando él había resucitado de los muertos, ¿se acuerdan ustedes? Estando los discípulos encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús no tuvo ningún problema de entrar, cruzar, aún estando las puertas cerradas, en medio de ellos y decir paz a vosotros. Y ellos se sorprendieron de ver a Jesús resucitado y le dijo, mire que yo no soy un fantasma, toquen que soy de carne y hueso. ¿Por qué es que aquí Jesús no entró directamente?
Porque esta puerta no es referente a una puerta de material real, sino es la actitud. Es la actitud que esta iglesia tenía. Y esta actitud que sin dar nombre y sin dar mención a nadie, voy a dejar que el Espíritu Santo sea el que aplique a quien deba aplicar, y que si eres tú el que estás teniendo esta identidad con la palabra, bueno, justamente es un llamado al arrepentimiento. Así que, mis hermanos, claramente la iglesia necesita tener puertas porque necesita cerrar esas puertas. Por eso es que somos apartados del mundo, llamados a salir. Por eso la palabra eclesia, la iglesia, la eclexía, es llamados, separados, apartados para el Señor, apartados, sacados del mundo. Y la puerta tiene que estar cerrada para justamente ser impermeable a todas las fuerzas de las tinieblas. Y claramente es bueno. Pero vuelvo a decir, ¿qué es lo que reclama Jesús aquí en este sermón? En esta carta Jesús está diciendo, he aquí, yo estoy afuera. Una de las versiones parafraseadas dice, aquí estoy yo, tocando a la puerta y llamando, a ver si alguno escucha mi voz y me abre. Hermanos, es una actitud, no es una puerta de madera, no es literal, no es una puerta de hierro. Es una actitud de relegar a Jesucristo a segundo plano. Es una actitud de no tener en cuenta a Jesucristo. Y por eso es que necesitamos ver nosotros que la situación es afuera, Jesús insistiendo, Jesús golpeando la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Jesús? ¿Por amor? Porque es su iglesia, porque están a tiempo de cambiar, porque Él quiere una definición y porque Él promete que los que cambien en esta actitud, en este tiempo, en esta época, tendrán una recompensa que jamás nos imaginamos. Porque vivir en la etapa final, como nos está tocando a nosotros, es la peor parte de la historia del cristianismo. Sin menospreciar las persecuciones y los mártires que dieron su vida a través de la historia del cristianismo, pero mis hermanos, este es el tiempo donde Satanás será soltado. Este es el tiempo donde justamente la mayor tribulación pasará a la iglesia. Y este es el tiempo donde la apostasía está haciendo lo suyo, haciendo que muchos corazones se enfríen, el amor de muchos se apague, incluso a muchos que creen que son salvos o creían que son salvos terminen dando la espalda al Señor y yendo directo a su condenación eterna. ¿Qué es este mensaje? Es un llamado a que abras la puerta, a que cambies de actitud, a que te arrepientas y que puedas también observar el amor del Señor para cambiar. Así que no es posible que esto suceda con Cristo afuera. Un cristianismo sin Cristo es pura cáscara. Un cristianismo sin Cristo no tiene razón de ser. Es un maquillaje, simplemente son cristianos maquillados, pero no tienen vida, no tienen esencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos? Que esta iglesia había sacado a Jesús afuera. Ellos estaban con una vida cristiana activa. Ellos, sin duda, se consideraban como una iglesia muy activa, muy próspera. Por eso es que ellos dicen justamente lo que Jesús resalta, lo que ellos pensaban y lo que ellos dicen cuando dice el Señor en el versículo 17. Tú dices, soy rico, me he enriquecido. No saben me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben, hermanos? Lo triste es que esta iglesia le canta a Jesús, invoca el nombre de Jesús, ora a Jesús, estudia de Jesús, predica de Jesús, pero no está Jesús con ellos. No está en su lugar. Él está afuera y la puerta está cerrada. No hay lugar para Jesús en su iglesia.
No hay lugar para Cristo en su iglesia. No hay lugar para Cristo en sus vidas. Por esas razones que vemos nosotros que la vida cristiana sin Cristo no es nada. No podemos llamarnos cristianos si no tenemos una relación viva, experimental con Jesucristo. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Y no depende de lo que tú y yo sentamos, sino lo que Dios quiere hacer. Y Él lo que quiere es que nosotros cambiemos. Tengamos una relación genuina como el Señor quiere que la tengamos. Por eso es que Jesús está reprochando la actitud de la iglesia. Esa es la puerta cerrada. La actitud de la iglesia. Porque parecen inconversos siendo creyentes. Parecen cristianos enfriados, aunque ellos dicen que están bien. ¿Por qué? Porque la actitud no es correcta. Por lo tanto, esto es una tragedia. Realmente es muy peligroso. Jesús no estaba en sus reuniones. Jesús no estaba allí. No había una relación con Él. Y ¿saben lo más triste que pasa hoy? Que hay cantidad de cristianos que dicen que son cristianos simplemente porque se dicen o porque se consideran cristianos, pero su relación con Cristo es nula. Es nula. No hay una relación espiritual. No cantan. No alaban al Señor, no leen su palabra, no tienen un momento de reflexión, no tienen un momento de oración. Y saben, déjenme decirles que pueden prescindir de todo, pero que no me falte Cristo, que no esté Él ausente. Y lo peor es que es ausencia con presencia. Y usted entiende lo que estoy diciendo. Es como que el Señor está, pero es como que nosotros no le damos el lugar a Él. No hablan en sus oraciones, no le buscan. No le consultan, no preguntan qué hacer, cuál es el sentido, hacia dónde hay que ir, qué hay que hacer. Cristo, ¿es en ti algo importante? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Él verdaderamente? ¿Quién es Él? ¿Puedes vivir tu vida como si nada pasase y te has olvidado que Él está afuera? ¿Tu actitud hace como si fuera que estás fuera de tu vida? ¿Como que no escuchas, como que no le hablas, que no sientes? Esa es la actitud que tienes que rever, porque estamos a tiempo, todos estamos a tiempo. Por eso mi Señor y mi Salvador debe ser no solamente una frase que decimos, sino una vivencia, sino experimentar verdaderamente. Veamos adentro. ¿Qué pasa dentro de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando adentro? ¿La iglesia siente la ausencia del Señor? ¿Siente que Él no está presente? ¿O la iglesia es probable que, como dice acá, yo conozco tus obras, dice Jesús, sé cuál es tu estado es de una tibieza espiritual. Y a mí me da náuseas. La tibieza espiritual me da náuseas. No está hablando de la salvación aquí, no está hablando si se pierde o no se pierde la salvación, está hablando del estado que causa desagrado al Señor, la conducta de vida de los cristianos que causan desagrado al Señor, algo desagradable, algo que no se puede recibir. Jesús está viendo esa relación. No quiero entrar en el detalle geográfico de que, había dos ríos que confluían, uno con agua fría de Colosas y otra ciudad venía con agua caliente, que eran aguas termales, y entonces ya conocemos ese contexto, pero que quiero ir especialmente a la demanda, que el Señor conoce, el Señor sabe cuál es la actitud. Y saben, Dios ve tu corazón y Él lo que quiere es que tengas un cambio. ¿Hace cuánto que no le hablas a Él? Y no puedes, porque estás enojado, no dirigirte a Él. Lo que te pasó en la vida no es culpa del Señor. Somos nosotros responsables. Cuando tú puedas entender eso, lograrás tener una verdadera relación con el Señor. Porque el cristianismo es vivencia, es relación, es experiencia personal. Porque Cristo no es un eslogan, no es una religión. Él es vida, es una nueva vida para nosotros. Por eso creo entender, hermanos, que ¿por qué tantos cristianos están apartándose? Y a veces quizás prejuzgamos muy duramente, pero probablemente
los predicadores y los pastores no hemos sabido enseñar como teníamos que hacerlo, porque acá dice escribe al ángel, escribe al mensajero. Y hermanos, muchas veces los mensajeros, los pastores, los mismos líderes de la iglesia son los que ven una realidad que no es la que ve el Señor. Pregúntele a cualquier cristiano, pregúntele, ¿cómo están en tu iglesia? Y es natural que sale un orgullo de adentro, inmediatamente queremos decir nuestra iglesia anda bien, creciendo, están todas las actividades perfectas. Pregúntele a algún pastor, cuando se juntan los pastores, ¿cómo va la iglesia? Bien, estamos teniendo evangelismo social, están creciendo los comedores, estamos muy bien con las células, los grupos pequeños. Ahora tenemos en internet una cantidad de gente que nos ve y nos escucha. Y cuántas cosas, hermano. No, estamos bien, estamos muy bien, estamos felices, estamos prósperos, estamos creciendo. Jesús dice esto. Tú dices eso, que eres rico, que has crecido, que no tienes ninguna necesidad. Así que es una tragedia no solo tener a Jesús afuera, sino que estar lleno de soberbia, de orgullo y de una insensibilidad y una falta de evaluación. En verdad me llevó y me movió muchísimo este capítulo y este texto, porque, hermanos, debemos nosotros hacer permanentemente una autoevaluación, porque si fuese nuestro Señor hoy todavía visible, creo que sería mucho más fácil nosotros seguir al Señor y aprender de Él y todo, pero hermanos, no le vemos. Por eso que Él nos ha regalado la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué vemos? ¿Dónde vemos a Jesús? Entonces nosotros inventamos un Jesús como nosotros queremos. Actitudes que debemos cambiar. Actitudes que deben cambiar. Por eso es que Él dice, tú no sabes. Tú no sabes. Que tú eres todo lo contrario de lo que tú opinas. ¿Qué dirías tú si supieras que lo que Dios ve en ti es totalmente diferente de lo que tú crees que eres? Aunque sabe, nosotros podemos mentir y engañar a todo el mundo, pero no podemos engañar ni a Dios ni a nosotros mismos. ¿Sabía usted? Nosotros no podemos mentirnos a nosotros mismos, porque cuando mentimos usamos esa herramienta de la carne justamente para disfrazar lo que nosotros queremos ocultar. Y lo que Dios dice acá es, yo conozco tus obras. Él conoce tu corazón, sabe las intenciones. Aún nosotros, ni siquiera nosotros conocemos las intenciones de nuestro corazón. El Señor sí lo sabe. Pero saben, esto es claro, la iglesia, si nosotros estamos bien, estamos muy bien, estamos creciendo, tenemos tantos anexos, tenemos tantas cosas, pareciera ser que eso es lo que necesita el Señor. Y ya Isaías capítulo 1, el Señor dice, ¿de qué me sirve a mí todo eso? ¿De qué me sirve? Me provoca asco. Yo lo que quiero es un cambio, una actitud, un arrepentimiento, una transformación. Hermanos, podemos llenar la iglesia de gente, podemos tener los mejores servicios, pero ¿de qué sirve si Cristo está afuera? ¿De qué sirve si todos los que salen de un culto de la iglesia, apenas salen de la iglesia, continúan con su vida como si nada hubiese pasado? ¿De qué sirve? Esto es como un matrimonio. ¿Cómo está el matrimonio? Muy bien, perfecto, pero duermen en habitaciones separadas, no se hablan hace cuánto tiempo. ¿Qué tipo de relación es decir, no, mi esposa sí me ama, ella me cocina, me ayuda en las cosas de la casa, pero no hay amor? ¿Saben, hermanos, que Dios no necesita de nosotros nuestras actitudes o nuestras, actividades? No es lo que busca el Señor. Él busca una relación. Él busca una relación. Él está hablando de una relación que está cortada, que está fría, que está quebrada. Hay un silencio. No hay adoración. No lloras ante su palabra. No te quebrantas con la palabra del Señor. Busca simplemente aturdirte. Una vez un niño iba con su padre caminando por el campo. Y el niño escuchaba un ruido. Entonces el padre le dice, es que viene una carreta.
Y el hijo le dice, pero papá, si no se la ve, ¿cómo sabes? Es una carreta y además viene vacía. Ay, papá, ¿cómo sabes que viene una carreta vacía? Porque hace mucho ruido, dice. Cuando está vacía hace mucho ruido. Y saben, hermanos, muchas veces el activismo dentro de las iglesias simplemente desnuda un vacío que solamente la presencia del Señor puede llenarlo. Y es allí donde nosotros debemos aprender a reflexionar en esto. Porque, hermanos, Jesús dice, tú no sabes lo que yo sé. Tú crees que eres rico, pero yo digo, eres miserable, eres pobre, eres desventurado. No sabes que eres miserable, que estás ciego y estás desnudo. Por eso, mis amados hermanos, es un alto, es un momento para pensar, ¿dónde está Cristo en mi vida? ¿Lo he dejado afuera? Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo que esta iglesia llegó a pensar tan errada y equivocadamente de sí misma y no darse cuenta que Jesús no estaba allí? ¿Cuál es el motivo? ¿Estaban locos? ¿Estaban todos endemoniados? No, mis hermanos, yo creo que ellos tenían un grave error, que es el que se repite hoy, se repite siempre y se repite muchas veces, y se llama justamente el pecado de idolatría, mis hermanos. El pecado de idolatría tiene algo muy peligroso, porque la idolatría es sustituyente, sustituye una cosa por otra. ¿Se acuerdan cuando Moisés demoraba en descender del monte? Y el pueblo ya no sabía si Moisés estaba vivo o estaba muerto. ¿Y qué le dijo a Aarón? Le dijo, ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? Si habrá muerto o no. Haznos dioses para que le adoremos. Y fíjense en ustedes que cuando trajeron todos los elementos de oro, dice que ellos dijeron, haremos fiesta, y eso lo dijo Aarón, a Jehová. Y era un becerro de oro. Era una imagen de oro de un becerro, no era Jehová. Pero decían, haremos honor, haremos sacrificio, adoraremos a Jehová, no decían al becerro. ¿Y saben cuántas iglesias idólatras, sin darse cuenta, dice adoramos a Cristo, alabamos a Cristo, clamamos a Cristo, somos de Cristo, pero Cristo no está allí? Porque ¿qué ha pasado? Se ha sustituido. Ha habido claramente una sustitución a la cual se idolatra. ¿Cuántos cristianos idolatran su iglesia, su templo, su capilla? Que es bonita, que tiene aire acondicionado, que tiene alfombra, que tiene un hermoso servicio de buffet, que hermosa librería, que tiene unos hermosos baños. Es hermoso el lugar. ¿Cuántos están enamorados de sus servicios? ¿Cuántos están diciendo qué hermoso equipo de alabanza que tenemos? ¿Cuántas personas son idólatras de sus pastores y predicadores? Hoy están haciendo tanto daño a hombres de Dios tremendo que son utilizados para predicar y que son muy conocidos, pero pareciera ser que vale más la predicación de ese pastor que la de tu pastor de tu iglesia, quien debe rendir cuenta por ti. Hermanos, tengamos cuidado porque la idolatría es sustituyente y muchos están idolatrando tanto adentro que nuestros cultos, nuestros servicios, nuestras actividades, nuestras mejores canciones, tenemos la sana doctrina, tenemos nosotros una conducta muy correcta, tratamos muy bien a los niños, tratamos muy bien a los jóvenes, tenemos estatutos bíblicos, tenemos confesiones de fe, tenemos todo. Qué linda iglesia que tenemos, la verdad, no nos hace falta nada. Y el Señor dice, yo estoy afuera. ¿Con qué corazón estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Con qué corazón estás honrando al Señor? A veces hasta las ofrendas que hacemos no son sinceras. Y las alabanzas, mucho menos. Y el servicio, lo que puedo. ¿Saben, hermanos? Dios dice en su palabra, yo conozco tus obras. En otras palabras, Él dice, a mí no
me engañas. Tú dices que eres esto, pero yo digo que eres esto. Y la idolatría te hace ser tibio. Porque el que hace la idolatría conforma, sacia, te calma, te llena temporalmente. Por eso, hermanos, digo, ¿será que muchas veces nosotros somos responsables, aún como padres, de que si nuestros hijos no están afirmados como tienen que ser es porque hemos errado y hemos dado culto de idolatría y no genuinamente al Señor? Duele decirlo, pero nosotros no podemos omitir que el Señor conoce profundamente nuestras vidas y es el que nos llama al arrepentimiento. Por eso es que muchos creen que disfrutan a Cristo, creen que sienten su presencia, porque probablemente cuando alguien vea este mensaje, decir, bueno, eso debe pasar en su iglesia, pastor. En la mía no, nosotros sentimos la presencia del Señor, nosotros lloramos, nosotros hablamos en lenguas, nosotros sentimos el poder de Dios. No quiero que usted me conteste de lo que hace dentro de la capilla, sino de su vida espiritual, de su relación con el Señor. Es el punto en el cual nosotros tenemos que ser sinceros, mis hermanos, porque la manipulación congregacional es un sistema añares, muy viejo y muy conocido y muy practicado, incluso hasta el día de hoy, hasta la manipulación de las falsas expresiones espirituales. Pero saben, hermanos, si no está Cristo, no es una iglesia cristiana. Por lo tanto, muchos carteles adornan las puertas de las iglesias, pero no hay verdaderamente sujeción y temor al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. No estoy adentro. Es una actitud. ¿Por qué? Porque si no oras a Él, si no le alabas a Él, si no le buscas a Él, si no tienes una relación con Él viva, una experiencia viva, mis hermanos, lo demás todo es maquillaje, lo demás todo es una estructura organizada, planificada, simplemente para llevar adelante los eventos y las cosas. O no nos ponemos a pensar que en el mundo entero Dios ha parado las congregaciones y que deberíamos reflexionar si no es esto lo que el Señor nos está diciendo. Yo no quiero más ese tipo de reuniones. Yo no quiero más ese tipo de ministros que agradan a los ojos de la gente solamente. Yo no quiero más ese tipo de cristianos nominales que profesan pero con sus hechos lo niegan. En verdad, yo quiero tener una relación de intimidad con aquellos a quien me aman. Por eso dice, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y por eso dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, si el Señor te disciplina, alégrate, porque quiere decir que eres su hijo. Así dice Hebreos 12, que Él castiga y reprende a los que son sus hijos. Y es una forma de expresar el amor correctivo. Saben, hermanos, Él ama y reprende a sus hijos, como cualquier padre hace con sus hijos, a quienes aman. Quieren lo mejor, quieren lo mejor. Por eso es que nosotros vemos que pide el Señor una definición. Ojalá fuese frío o caliente, pero tibio no. Y yo creo que este es el tiempo en el cual tenemos que tomar una decisión personal e incluso como iglesia de definiciones, de buscar la presencia del Señor como Él quiere que nosotros las tengamos. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué nos pide el Señor que hagamos nosotros? Él dice, compra de mí oro, vestiduras y colirio. Pero acaba de decir que son pobres, miserables, desventurados. ¿Con qué va a comprar a alguien todas esas cosas? Si Dios dice que son pobres. Justamente
la virtud de la salvación es para los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los miserables son aquellos que reciben misericordia. Los desventurados son los que entienden que fueron predestinados para la gloria. Y los que están ciegos a través de la regeneración pueden ver el reino de Dios. Pero dice, compra de mí. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque todo lo que tú y yo necesitamos solamente al arrepentirnos es recibir todo lo que ha sido pagado ya por Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque compramos de Él. Él los adquirió. Y el precio está pagado en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, nos está llamando el Señor a tener un cambio. Dios es el que disciplina, porque nos ama. ¿Qué tienes que hacer? Abre la puerta. ¿Él puede abrir la puerta? Por supuesto que sí, Él es el Señor, pero Él quiere que tú la abras. Por eso dice, si alguno, no está hablando a todos, si alguno, es individual, es personal. Yo no sé si tú lo estás tomando, pero si hoy el Señor te está diciendo, tu actitud no es buena, tu actitud debe cambiar, arrepiéntete. Ahora, si tú me estás escuchando, cambia, abre la puerta, tú abre la puerta. Y entraré a Él. Y dice, y cenaré con Él y Él conmigo. No existe nadie más famoso, popular, poderoso, maravilloso que Jesucristo. Imagínese si alguien a quien usted admira lo invita a cenar. ¿Saben, hermanos? Muchas veces a este texto lo hemos considerado como una película que ya lo conocemos y nos olvidamos del poder que hay en él. Dice, he aquí, ahora estoy diciendo, ahora, yo estoy a la puerta y llamo. A tu iglesia, a nuestra iglesia, a tu vida, a mi vida. ¿Vamos a cambiar de actitud? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es una actitud, es un cambio, es un arrepentimiento. Entraré a Él y cenaré con Él. Saben que la cena es justamente por una costumbre hebrea, uno de los momentos más íntimos. Cuando alguien quiere iniciar una amistad o una relación con alguien, cuando alguien quiere agasajar a alguien, cuando alguien quiere sentir en verdad a gusto con alguien, la cena siempre ha sido justamente un motivo ideal para comenzar esa relación. La última cena del Señor, Él dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y en esa última noche Jesús toma el pan, lo moja y se lo da a Judas. Y esa costumbre hebrea hacía referencia a que aquel que estaba a gusto untaba de su propio plato y le daba de comer a quien que le decía, me he sentido a gusto contigo, quisiera volver a estar contigo. Y se lo dio a Judas. Él quiere que nosotros podamos ver la oportunidad que tenemos en Él, en la fraternidad, en la comunión. Yo creo que si hasta aquí estás fluctuando entre frío, caliente y siendo tal vez tibio, o autoengañándote de que todo va bien en tu vida, pero en verdad reconoces que no hay una experiencia genuina con el Señor, lo que tú necesitas es una cena con el Señor. Tú necesitas comenzar a tener vivencias reales con el Señor. Y por eso es que la recompensa es tan grande. Por eso es que el Señor nos lleva a que esa recompensa sea la más grande de todas. Porque mis hermanos dice, al que venciere, ¿es vencer? Si no está hablando de guerra, simplemente hay que abrir una puerta. No hay una batalla. ¿Cómo el que venciere? Bueno, el Señor dice, abrir la puerta que nos separa, para ti debe ser considerado como una gran batalla y tú debes vencerla. Vence, abre la puerta, cambia la actitud, reconoce que no es vida cristiana la que tienes, solamente una vida maquillada.
Iglesia de Cristo, reconozcamos que necesitamos vivencias muy prácticas con el Señor. Por eso es que Él da semejante recompensa. Cuando dice, al que venciere, le daré que se siente en mi trono. La parte más linda no es solo el trono, sino que dice, conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El Señor te está diciendo claramente que no estarás con alguien a quien no es digno, sino con Él mismo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Estar sentado con Él en su trono quiere decir que es gobierno, quiere decir que es autoridad, quiere decir que es poder, que es todo lo contrario a no estar con Él. Si estás con Él, estás en gobierno. Si no estás con Él, estás en condenación. Por esa razón es que vemos que dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero simplemente concluir con esto. ¿Tú estás oyendo la voz del Espíritu Santo? El versículo 10 dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estamos escuchando, estamos oyendo lo que el Espíritu Santo está diciendo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Que vas a seguir diciendo que estás bien, que no hace falta nada, que te sientes enriquecido en todas las cosas? ¿Cuál es la actitud que más importa? ¿O cuál es la opinión que más importa? ¿No es justamente la actitud o la opinión de Cristo? Él dice que nos conoce y por eso es que nos llama a nosotros a un cambio. Esta iglesia ya es ruina, ya no existe más. Ninguna de las 7 iglesias existieron. A veces el concepto de creer algo es parecido al de la iglesia de Sardi, que dice, tú tienes el nombre del que vives, pero estás muerto. Es muy fácil para nosotros caer en el engaño de pensar quiénes somos. Pero lo que tú necesitas, y yo necesito, es aprender a tener una relación viva con el Señor. Por eso, prueba esta vez, después del arrepentimiento, después de reconocer de que tu vida es un maquillaje para lo demás, pero tú sabes muy bien que tu relación con el Señor no es como debería, prueba por un momento orando a Él a solas. Prueba por un momento, por primera vez quizás, leyendo la palabra como quiere que tú la leas y permitiendo que el Señor quebrante tu vida. Experimenta lo que es realmente estar con el Señor adentro y no Él afuera de tu vida. El Señor se insiste porque tú eres de Él, Él te compró y Él no quiere que estés así. Es hora de levantarse, es hora de volver al Señor. Por eso, mis hermanos, abre la puerta y arrepiéntete. Busca al Señor de corazón. Porque cuando nosotros hacemos esto, en verdad, Él quiere una iglesia que le ame, que le adore, que le busque de todo corazón. Esto es un llamado de parte del Señor y creo que debemos obedecer. Oremos. Quiero darte muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser evaluados. Gracias porque tú lo sabes, tú conoces todo de nosotros. Y es verdad, sé que hay muchos de nosotros que a lo mejor no vivimos una vida que tú esperas. Y te ruego, Señor, que no hagamos de este texto un texto conocido simplemente, sino que podamos vivirlo y aplicarlo en verdad en nuestras propias vidas, entendiendo que somos tuyos, Señor, y que no nos pertenecemos, y que lo que tú quieres es justamente que nosotros vivamos una vida verdadera contigo, Señor.
Por eso es que te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, por todo lo que tú nos permites tener, aún la disciplina que viene de parte tuya, aún, Señor, la corrección que tenemos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú ahora apliques el perdón a nuestras vidas, porque en verdad reconocemos que te necesitamos. Gracias, Señor, porque tú eres mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Tan lleno de amor y tan lleno de misericordia, porque cenaremos con el Dios perdonador, con el Dios misericordioso, con el Dios piadoso, el Dios que en verdad nos ama. Por eso es que nos deleitamos en alabarte y en glorificarte. La gloria y la honra sea para ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor.